Shalom, mi nombre es Ana y les doy la bienvenida en este nuevo video en el canal Jóvenes Peregrinando. El día de hoy vamos a estar estudiando los capítulos 44 y 45 de Génesis. El video de hoy es titulado Yosef y sus hermanos probando la fidelidad para recibir la bendición, parte 2. Comenzando con los primeros versículos del capítulo 44, dice: Mandó Yosef al mayordomo de su casa, diciendo: Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo Yosef. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos de sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo Yosef a su mayordomo: Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? 5. ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. En estos versos, cuando dice adivinar, se refiere a las interpretaciones que hacía Yosef y por las que fue conocido dentro de la tierra de Egipto. Y no es que Yosef literalmente fuera un adivino, pues hemos visto que Yosef decía que era el Eterno quien le revela los sueños y que Yosef no lo hacía por él mismo. Cuando dice que con la copa de plata es con la cual adivina, se escucha como que si Yosef fuera un verdadero egipcio con prácticas paganas, pero solo era para que sus hermanos no descubrieran su verdadera identidad. Continuando con el versículo 6, dice: Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. 8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno sus costales en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de Yosef, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo Yosef: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? 16. Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? El Eterno ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. En estos versículos vemos cómo Yosef nuevamente les pone una prueba más a sus hermanos
Y esto era para continuar observándolos en cómo se comportaban. Quizás para sus hermanos esto pudo ser muy frustrante, pues lo que ellos querían era regresar a su tierra con su padre y con sus familias. Pero el varón egipcio, al parecer, no les quería dejar ir. Lo que menos querían esos hombres que pasara fue lo que pasó, y ahora Benjamín era el quien estaba en las manos de Yosef. Al saber lo que Benjamín significaba para Jacob, no lo iban a dejar solo, como lo hicieron con Yosef en ese entonces. Así que rasgaron sus vestidos y se regresan a la casa de Yosef. Y en esta ocasión es Judá quien da la cara por Benjamín. Y Judá empieza a declarar su culpabilidad de todos. Esa culpabilidad era basadas en lo que le habían hecho a Yosef tiempo atrás. Y él entendió que el Eterno los había declarado culpables. Así que se ofrecen todos juntamente con Benjamín como esclavos para Yosef. Las palabras de Judá, de forma profética, representan a la misma tribu de Judá, a los que fueron llamados líderes de Israel. Cuando se dieron cuenta de su pecado, cuando entregaron al Mesías, sabían que no había ninguna justificación y que ellos eran culpables de lo que habían hecho. Leyendo el versículo 17 dice, Yosef respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Aquí vemos que Yosef le dice a sus hermanos que se podían ir para atrás a su tierra, pero que el culpable tenía que quedarse con él. Ese culpable era Benjamín, pero Benjamín representa la esperanza para Jacob, el que iba a adquirir la bendición y la promesa que el Eterno le había dado a Abraham. Así que sus hermanos obviamente no lo iban a dejar solo y deciden pues quedarse con él. Versículo 18 dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable con tu siervo, permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. En este versículo, la descendencia de Judá dentro del pueblo de Israel era la cabeza, es decir, la principal, la que recibió el liderazgo de todas las tribus. Aquí vemos la participación de Judá. Es curioso cómo no es Rubén el que da la cara por Benjamín, ya que él fue el primogénito. Obviamente porque aquí vemos la maravillosa sombra de que es Judá el quien se acerca a Yosef. Y como sombra del Mesías también. Igual en la época de Yeshua, los judíos teniendo el principado fueron los que se acercaron a averiguar lo que pasaba con el Mesías. Vemos una escritura muy clara en ese sentido con Nicodemo. En Juan 3, versículos 1 al 15, es donde se relata cómo Nicodemo, siendo un maestro de la Torá, se acerca a Yeshua de noche para averiguar de dónde venía Yeshua y cómo es que tenía la autoridad. Él no se acerca a Yeshua como los líderes religiosos para argumentar con él.
él se acerca para entender el misterio de Yeshua. Entonces vemos esta especie de acercarse. Aquí Judá le pide misericordia y reconoce que Yosef tenía la autoridad como faraón. Al igual que Yosef, el Mesías representa al Eterno. Y en esto vemos una profecía más, una sombra profética en Yosef. Continuando con el versículo 19, dice: Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijisteis a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. En este versículo 41 vemos que dice, traédmelo y yo pondré mis ojos sobre él. Un comentario que se hace sobre esto es: ¿por qué Judá dijo esto cuando vimos que Yosef pide por Benjamín? Él no dice, vemos que él no dice esto. Él dice que lo traigan para ver si estaban ellos diciendo la verdad. Entonces esta frase, según se cuenta, que es una forma de recalcar, de decir: tú no dijiste eso, pero tú lo dijiste porque tú lo querías ver realmente. Entonces Judá quería decir cuál era el propósito por lo cual Yosef quería ver a Benjamín. Y vemos que Yosef lo quería ver porque era su hermano, aunque obviamente sus hermanos mayores no sabían de esto, ya que Yosef escondía su identidad de ellos. Benjamín representa el hijo amado de Jacob, después de que nada más quedaba Benjamín. Jacob quería mucho a Yosef y a Benjamín porque ambos eran hijos de su esposa, la más amada, quien era Rachel. Benjamín es un subtítulo, pero además en él representa la promesa de la fe. Mientras que Benjamín está vivo, también la promesa está viva. Pero si Jacob pierde a Benjamín, entonces también se pierde la promesa. Entonces, Yosef está muy interesado en esto porque quiere ver esa parte de la vida de sus hermanos. Jacob muestra en figuras que obviamente el Mesías vino a hacer que en Israel hubiese esta pequeña luz que finalmente la tenía Judá, porque así dice en la Escritura, que por amor a David, el Eterno iba a dejar una pequeña luz que iluminara a todo Israel y que nunca se iba a apagar y que iba a permanecer. Entonces esa era la esperanza. Y cuando Judá está relatando todo lo que pasó, pues tiene un objetivo. Y vamos a ver cómo continúa este evento en los siguientes versículos. Dice el versículo 22: y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor,
Y dijo a nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y él uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Versículo 29. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. La base de la fe de los patriarcas estaba básicamente fundamentado en su descendencia. Y en estos versículos leemos cómo Jacob tiene esa mirada de pasarles esa bendición a sus hijos, a los hijos de Rachel, quien era su esposa la más amada. Y cómo que Jacob ignoraba a sus otros 10 hijos. Algo que es curioso es que durante la historia del pueblo de Israel no siempre no siempre fue los hijos de Yosef y Benjamín quienes guardaron la promesa. Pero para Jacob pareciera que esa era su esperanza, que ellos guardaran la fe y no se contaminaran. Jacob tenía en su alma un dolor muy fuerte por la pérdida de Yosef, y solo se guardaba de no sentir lo mismo por la pérdida de Benjamín. Él quería evitar eso. Evitar eso. Y bueno, en los versículos, continuando con los versículos 30, dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Sheol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Versículo 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, en estos versículos vemos cómo Judá trata de negociar con Yosef, y vemos que Judá dice que el alma de Benjamín está ligada a la de Jacob, su padre. Esto nos muestra cómo está muy unido la fe de los patriarcas con la promesa. Pero en el capítulo 45 vamos a ver que Yosef ya no puede más con sus emociones y que se les presenta a sus hermanos. Versículo 1 del capítulo 45 dice: no podía ya Yosef contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo,
y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer Yosef a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. A lo largo de estos versículos hemos visto que Yosef estaba rodeado de egipcios para que interpretaran, para interpretarles a sus hermanos. Y vemos que Yosef ella no podía contenerse, y manda a que todos se salgan de ese lugar, excepto por sus hermanos. Aquí Yosef nos enseña que primeramente tenemos que cortar las aportaciones de los hombres y dejar solamente la pureza de la fe para poder comprender de lo que ha pasado en la historia. Versículo 3 dice: y dijo Yosef a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo Yosef a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy Yosef, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Eterno delante de vosotros. Vemos cómo Yosef se le presenta a sus hermanos y les dice: yo soy Yosef. Y la expresión en hebreo es Ani Yosef. Y sus hermanos vemos que pues quedaron asombrados, no le pudieron responder a la pregunta que hace, pues seguramente no hizo más uso del traductor, sino ya les habló en su idioma, ya les habló en su idioma. Y vemos que todos los tropiezos que les puso a sus hermanos no estaban siendo malintencionados, sino lo que Yosef estaba haciendo era poniéndolos a prueba, los estaba poniendo a prueba. Cuando les dice que él es Yosef, les pregunta luego por su padre. Y obviamente que pues Yosef sabía que su padre estaba vivo, ya que pues sus hermanos lo habían mencionado varias veces. Pero lo que en realidad él quería saber era que si la esperanza de Jacob todavía seguía viva. Esa esperanza en la que él fue educado y que hasta aún en su muerte, Yosef se mantenía en esa esperanza. Y estos son sombras que asombrantemente Yosef cumple del Mesías, quien fue enviado de los cielos a sus hermanos para ver si en la humanidad los hombres todavía en algunos viviera la esperanza de la salvación que el Eterno les enviaría. Algo que también podemos ver dentro de todos estos acontecimientos es cómo Yosef era un hombre noble, con muchas virtudes, pues él no les pagó a sus hermanos con el mal que ellos le habían hecho a él, sino que podemos ver que les dio el bien. Vemos que pues
no los trató feos, sino que hasta les dijo que se acercaran a él. Y esto también es una característica que encontramos en nuestro Padre Celestial. Lo encontramos en nuestro Padre Celestial, que en su favor considera a las almas cuando hacen teshuvah. Como podemos leer en Números 14, versículo 18, que dice: El Eterno es lento para la ira y abundante en misericordia. Y así como Yosef probó a sus hermanos para ver si habían cambiado en algo, así el Eterno perdona a las almas que traen frutos dignos de arrepentimiento, pues Él no considera todo el mal que las almas lo que las almas hayan hecho, cuando en realidad querían acercarse al Eterno, o cuando en realidad quieren acercarse al Eterno. Versículo 6 dice: Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Versículo 7: Y el Eterno me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. En esto vemos aquí, esto nos ayuda a comprender por qué cuando viene Yeshua ciertamente había pasado un tiempo de hambre. Y pues esta hambre no era física, sino que tenían esa hambre de la palabra del Eterno. Pero cuando se va Yeshua, también todavía iba a haber esa hambre. El 5, la palabra 5, es la definición de gracia, misericordia y bondad. Entonces, cuando Yeshua es enviado para perseveración de vidas, primeramente es para su casa y luego para las naciones. Más adelante vamos a poder ver cómo Yosef primero se encarga de su casa y luego se encarga de los egipcios y de los que viven en Egipto. Egipto. Cuando Yeshua venga de regreso, viene para acabar con toda la maldad. Dice Pablo que el único enemigo que falta es la muerte. Pero dice en Hebreos que cuando Yeshua vino por la primera vez era por cuestión de pecado, es decir, vino para dar vida, pero la segunda venida va a ser en relación a juicio. Versículo 8 dice: Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino el Eterno, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo Yosef: El Eterno me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Versículo 11: Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. Aquí vemos que Yosef le dice a sus hermanos que se
que se quiten ese peso de sus hombros de haberle vendido, pues el Eterno para un bien era quien lo había llevado allí a ese lugar, a Egipto, y quien lo puso como padre para Faraón. Y padre en hebreo es Ab. Y no es que Yosef fuera superior a Faraón o el mismo Faraón, sino que este concepto de padre quería decir que Yosef tenía el cargo de representar a Faraón, de portar el nombre, y que después de Faraón a Yosef le obedecieran todos los egipcios. A el Mesías, el Padre Celestial le dio este título de Ab, Padre. En Isaías 9:6 vemos cómo, o podemos ver cómo a Yeshua se le llama Padre Eterno. Y en las religiones, por su ignorancia del concepto hebraico, dicen que por este verso, Yeshua es el Padre. Pero en estos versículos de la vida de Yosef es que nos podemos dar cuenta que en realidad lo que vemos del Mesías en Isaías es que el Mesías es el Señor de todo y el gobernador a quien el Eterno ha mandado a este mundo. Por otro lado, lo que en estos versículos encontramos es cómo Yosef manda a traer a su padre y le promete la tierra de Gosén, una tierra muy buena y próspera que estaba al norte de Egipto, en el mar Mediterráneo, y estaba lejos de todos los lugares altos de Egipto. Y esa tierra, era tan buena. Esa tierra tan buena es donde Yosef iba a sustentar a su padre y a sus hermanos. Gosén en hebreo es Goshna, y esta palabra, según la tradición judía, su gimatria numérica es la misma a la de Mashiach. Es decir, que esta tierra también tiene una sombra profética con Yeshua, quien trajo el reino de los cielos a la humanidad para que por medio de la Mesorá la humanidad volviera a tener la oportunidad de ser reconciliados con el Padre. Así que Yeshua representa esa tierra fértil y abundante donde hay sustento para las almas. Bueno, continuando con el verso 12, dice: He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre todo mi esplendor en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de Yosef han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a Yosef: Di a tus hermanos: Haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid,
y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio Joseph carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Versículo 23. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida, para su padre para su padre en el camino. Joseph tenía amor, humildad, comprensión, una alma agradable y aprobada por el Eterno. Para Jacob y sus hijos, Joseph fue el rescatador, el quien los sacó de la hambruna pesada que estaba pasando en ese entonces. Una vez más, Joseph era sombra del Mesías, quien completó la redención en nosotros, dándonos abundancia. Joseph les daba abundancia en la tierra para su sustento, y Mashiach trae algo más mejor a la humanidad, que es vida en abundancia. En Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 24 dice: y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Joseph conocía muy bien a sus hermanos a pesar de los años que no se habían visto, pero aún así Joseph todavía los conocía y sabía que todavía estaban perturbados en su corazón por haberlo visto y saber que todavía vivía y que quizás por el camino iban a sus hermanos a discutir y se iban a culpar uno contra uno por haberlo vendido. O quizás, llenos de temor durante el camino, pudieron tener la duda de lo que iba a hacer con ellos una vez que le trajeran a su padre. Así que les encarga que no discutan entre ellos y que vayan por su padre y que lo traigan a Canaán con Joseph. El Mesías también cumple esta sombra profética cuando ora por sus discípulos en el Monte de los Olivos. Yeshua le pide al Padre Eterno que ellos sean uno, así como Yeshua y el Padre, es decir, que los que creen en su nombre tuvieran un solo pensamiento, un solo mandamiento, una sola enseñanza y una sola esperanza. Es decir, que tuvieran Egat. Y continuando con el versículo 25 dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dijeron las nuevas, diciendo: Joseph vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de Joseph, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que Joseph enviaba para
para llevarlo, su espíritu revivió. Versículo 28. Entonces dijo Israel: basta, Yosef mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Cuando los hijos de Jacob llegaron con él para darles para darle las buenas noticias de que su hijo Yosef aún estaba con vida, ya habían pasado 22 años desde que Yosef había salido de la casa, desde que pues no vio a su padre, desde que todo esto aconteció, de que lo vendieron sus hermanos. Y bueno, durante esos 22 años, lo que vemos en la escritura es que Jacob era un varón que estaba triste. Quizás él se había resignado y se apoyaba en Benjamín, que era su único hijo que pues tenía de su esposa amada Rachel. Pero había tristeza, aunque pues Jacob a lo mejor apoyaba en Benjamín, pero todavía había tristeza en su alma a causa de pues que él perdió a Jacob, ya que él había visto en Jacob muchas virtudes. Él sabía que algo bueno iba a hacer en la vida de Yosef. En todo este tiempo parece ser que Jacob no consultó al Eterno, consultó al Eterno para ver de qué era lo que había pasado con su hijo Yosef. Entonces, pero el Eterno, bueno, y también, también vemos que ni el Eterno le había revelado si su hijo estaba muerto o si no. Pero Jacob tenía en su mente que su hijo estaba muerto. Él ya se había decidido a pensar que que Yosef ya no estaba vivo. Cuando vinieron sus hijos y le contaron cómo es que ellos habían visto a Yosef y qué es lo que Yosef les había dicho a ellos, él no duda de lo que le dijeron, él los escucha y vemos que les cree. Y vemos que está dispuesto a ir al encuentro con Yosef. Cuando él sabe que está vivo Yosef, él vuelve a la vida y su espíritu vuelve a vivir. Pues en todos los versículos que hemos leído que se le hace mención como Jacob, vemos que pues se le hace mención con Jacob, se le llama Jacob, pero en este último versículo vemos que no se le llama Jacob, sino que se le llama Israel. Pues una vez más, Jacob ha vencido la adversidad y esperó con vida hasta el día que volvió a ver a su hijo Yosef. Y bueno, ya para conclusión, para ya terminar este video, bueno, lo que aprendimos en estos dos videos, tanto como en la parte 1 como en la parte 2, vimos acerca de cómo Yosef probó la fidelidad de sus hermanos para poder hacerlos partícipes de la bendición que el Eterno le había dado a él. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto, vemos que Yosef les pone varias pruebas para ver cómo se comportaban. El único objetivo de Yosef era que los 12, todos los hermanos, fueran unidos otra vez. Él nunca tuvo malas intenciones para ellos. Él solo quería verlos si ellos eran ya lo suficientemente maduros para recibir la bendición de estar y vivir en Egipto y que no sufrieran en la tierra de Canaán la hambruna
y la desolación. La primera prueba que les puso fue que los acusó de espías. La segunda fue que retuvo como preso a Simeón. Y la tercera les dijo que le trajeran a Benjamín. La cuarta fue que acusó a Benjamín de ladrón. Y todas estas eran pruebas que determinarían si ellos habían dejado de ser ambiciosos, egoístas y amadores de sí mismos. Pero ellos superaron estas pruebas, venciendo así sobre su carne, y por esto Yosef les comparte su bendición. Y lo que al final de todo aprendimos es que es a ver la vida de Yosef como un hombre muy íntegro, que no se dejó llevar por sus sentimientos a pesar de todo lo que le habían hecho sus hermanos, no nomás sus hermanos, pues las experiencias que también pasó en Egipto. Ya que pues él sabía que todo lo que le acontecía era por un plan del Eterno para su vida. Él mantuvo la esperanza que su padre le enseñó y sabía que aún después de aún después de muerto, el Eterno iba a cumplir de que pues ella se hubiera muerto. El Eterno iba a cumplir con la promesa de la visitación y liberación de ellos para una vida mejor. La liberación de ellos pues para una vida mejor. Así también vimos que Yosef fue una sombra de toda su vida de Yeshua, en quien ahora los que creen en él tienen una promesa de redención para una vida mejor en los lugares celestiales. Y bueno, esto es todo para este video. Muchas gracias por tu tiempo y no se les olviden regalarnos un like. Si tienen comentarios o preguntas o cualquier cosa, lo pueden poner en la sección de comentarios. Bueno, nuevamente muchas gracias y que tengan buen día. Shalom.